¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a las charlas pastorales, temporada número 154. Este es el segundo episodio. Mi nombre es Arturo Delgado y transmitiendo desde San Luis Potosí con mucho gusto y un saludo para todos ustedes, deseándoles que Dios les bendiga en abundancia. Y vamos directamente a la charla pastoral que tengo para ustedes el día de hoy. Desde el día de ayer comenzamos esta serie sobre la parábola del Hijo Pródigo. Encontramos nosotros ahí en el capítulo número 15, en el versículo número 11, esta parábola. Y claro, también ahí está la parábola de la oveja perdida y la parábola de la moneda perdida. Pero nos vamos a enfocar en la parábola del Hijo Pródigo. Recuerden que una parábola no es precisamente una historia verídica, sino más bien una especie de fábula, de cuento que surge de la imaginación del Maestro Jesucristo, para dar a conocer los misterios del reino de los cielos, entre otras cosas, y de esta manera apuntalar la verdad de Dios. Y bueno, lo hace porque era la manera en que la gente pudiera comprender, hasta nosotros, precisamente esos principios del reino de Dios. Y bueno, si lo vemos como si fuera una historia, permítame usar la palabra historia, pues es más fácil, ¿no? Y bueno, la historia, como ya lo leímos desde el día de ayer, y para muchas personas que ya lo saben, pues relata de un hombre que tenía 2 hijos, y el menor de ellos le pidió a su padre que le diera la herencia, que la repartiera, pero que le diera la parte de los bienes que le corresponde, ¿verdad? Y aquí hay varias cosas que nosotros podemos ver. Y como ya lo mencioné, vamos a ver esta semana y la que sigue algunas lecciones sobre el Hijo Pródigo. Y bueno, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que bueno, le repartió los bienes, y luego dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y bueno, vamos a ver, ¿verdad?, algunas cosas sobre el hijo, ¿verdad? Porque ese es el hijo menor, ¿verdad? Bueno, hay 2 hijos, pero nos vamos a enfocar en el hijo. En primer lugar, ¿verdad?, es la petición. Le dice, ¿verdad?, dame mi herencia. En la antigüedad, y yo creo que todavía, cuando una persona habla de una herencia, regularmente tiene que ver con una persona que dé la herencia. Se conoce como el testador, el que hace el testamento. Pero para que funcione el testamento, tiene que morir el testador, ¿verdad? O sea, la persona que está heredando. Y bueno, básicamente es lo que le está pidiendo, ¿no? Era prácticamente como si deseara la muerte del padre por adelantado, ¿no? Él quería vivir su vida. De alguna manera podemos ver este asunto de la exigencia, que por cierto, muchos hijos, el día de hoy, uno de los grandes males de los hijos es que sienten, sobre todo cuando están en la juventud, sienten como si sus padres les debieran algo, y lo exigen, lo gritan, lo imponen incluso, ¿no? Es terrible, pero podemos verlo. Y los padres a veces somos los culpables de permitir estas cosas, ¿no? Por ejemplo, que el hijo exige un celular, ¿verdad? Que exige la herencia, que exige el dinero, que exige el beneficio, ¿verdad?, de los padres. Miren, los padres estamos para apoyar a nuestros hijos, sostenerles, bendecirles, educarles, encaminarles, incluso también pues heredarles, ¿por qué no?, ayudarles para que ellos se formen su propio patrimonio. Pero ese es un deber del padre y privilegio de los padres, pero no debe ser exigido, sino más bien debe ser esperado, pero no exigido. Y de alguna manera algunos padres ni siquiera tienen algo que heredar, ¿no? La otra cosa también, ¿verdad?, es lo interesante, ¿no?, de que ¿con qué se quedó el papá? Dice la palabra de Dios que él repartió los bienes a sus 2 hijos. Entonces el papá se quedó sin nada. ¿Por qué? Porque si le reparto a uno, le tengo que repartir al otro. A final de cuentas, él vivía de prestado del otro, del hermano mayor. No sé, ¿verdad?, cuál es la idea de Jesús de mencionarlo tan estrictamente esta parábola así, ¿verdad? Pero de alguna forma nosotros podemos deducir, ¿verdad?,
que el padre quedó en ruina. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ya no tenía ni la mitad de los bienes, ni la mitad de los bienes que le correspondían al otro hijo, al cual le había entregado, ¿no? Y luego la venta, otro de los problemas que aparecen aquí, porque dice que reuniéndolo todo, dice que se fue lejos, ¿verdad? Reuniéndolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Ahora, ¿qué significó reunirlo todo? Significó que lo vendió. No pudo haberse quedado, no te puedes llevar un terreno, ¿sí me explicó? O sea, lo vendió, tomó el dinero y se fue. Pero ya lo había vendido, ¿no? Entonces, de alguna manera, este es otro asunto, ¿no?, que uno puede observar. También, ¿verdad?, podemos ver cuando el hijo se va a la provincia apartada. Vamos a hablar también sobre la provincia apartada. Dice que allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, y luego, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y empezó a faltarle. Entonces viene el hambre. Ahora, déjenme decirles, como él ya no tenía con qué comprar el alimento, había una gran hambre en toda la provincia. Él tuvo que pasar, ¿verdad?, por las mismas penurias, ¿verdad?, de todos los demás, nada más que ya sin dinero, ¿no? Y bueno, finalmente encontramos nosotros aquí, ¿verdad?, el hijo, ¿verdad?, que llega a desear la comida de los cerdos, que terminó cuidando, porque ese fue el trabajo que encontró, ¿verdad? La comida que eran, pues, era una especie de hierbas, ¿verdad?, que les daban a los cerdos, pero que era como lo que ya no servía, ¿no? Las algarrobas, dice la palabra de Dios. Y bueno, básicamente eso es lo que tenemos, ¿no?, de esta historia. ¿Qué podemos aprender del hijo? Pues aprendemos, ¿verdad?, que la ingratitud es una de las peores actitudes. En segundo lugar, vemos que el hijo nunca pensó que podría arruinar al padre, y lo arruinó. En tercer lugar, ¿verdad?, el hijo, para poder vivir a gusto, se fue a una provincia apartada donde nadie lo viera para hacer lo que quería hacer. Básicamente, el hijo tomó su propia vida e hizo con ella lo que quiso. Cuando nosotros tomamos nuestras propias vidas, o las vidas en nuestras manos, nuestras vidas en nuestras propias manos, corremos el peligro de que nos pase lo que le pasó al hijo pródigo. La vida no nos pertenece. Nosotros vivimos en primer lugar por la gracia de Dios y recibimos la vida de Dios. En segundo lugar, vivimos en comunidad. En otras palabras, nosotros nos debemos a la gente que nos rodea. No podemos hacer con nuestra vida lo que nosotros querramos. ¿Qué hay del amor? ¿Qué hay de la conexión y el enlace que tenemos con nuestras propias familias o con nuestros familiares? Y esto puede ser muy peligroso cuando nosotros empezamos a tomar decisiones unilaterales, egoístas, arrogantes y propias de la inmadurez que a veces caracteriza a muchas personas, diciendo incluso, es mi vida y puedo hacer lo que yo quiera. Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana. Continuamos con esta parábola y en la siguiente charla pastoral.